El genéricamente denominado conflicto de Medio Oriente estrictamente suele referirse a lo que damos en llamar el conflicto palestino-israelí. Pero en rigor hay tres círculos de conflictividad para entenderlo. Uno es el conflicto palestino-israelí específicamente, otro es el árabe-israelí y otro es el islámico israelí o islámico-judío, si se quiere. Y esto es de alguna manera conceptualmente importante tenerlo en claro para poder comprender verdaderamente dónde ubicarse en relación a la actualidad y sobre todo incluso a la historia misma y de caras a futuro. Si uno imagina que tiene un zoom de una cámara y se posiciona exclusivamente en la geografía de Israel y las zonas autónomas palestinas, va a hablar obviamente solo del conflicto palestino-israelí. Si uno hace un zoom out, digamos, y amplía hacia todo el Oriente Medio, ya entonces el conflicto puede ser definido como en sus orígenes, un conflicto árabe-israelí que involucra una pluralidad de estados árabes con el Estado de Israel. Y si uno amplía aún más la región y se va fuera del mundo árabe, al mundo islámico no árabe, es decir, por ejemplo, Irán, Turquía, Pakistán, Indonesia, se va a encontrar con un conflicto islámico israelí, donde el componente religioso es muy importante. Entonces veamos brevemente de qué trata cada uno de estos conflictos, que en un sentido son el mismo, pero que desde el punto de vista de la conceptualización es importante distinguirlos. Hay a su vez otra distinción importante que un historiador de Medio Oriente puede plantearse y es desde qué momento empiezo a considerar el origen del conflicto. Me ubico en 1948 con el nacimiento del Estado de Israel. Me ubico durante los años de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío para entender la urgencia de un Estado judío. Me ubico, por el contrario, con la génesis del sionismo político en la segunda mitad del siglo XIX para entender las aspiraciones nacionales de los judíos en una coyuntura de discriminación o persecuciones. Me remito a tiempos bíblicos con el origen mismo del pueblo judío, cuyo nombre judío deviene de la región de Judea, que Judea y Samaria es lo que se conoce como Cisjordania en la actualidad. Estas son preguntas que de entrada un historiador objetivo tiene que hacerse para ubicar a una audiencia en relación a esta disputa complicada y permanente por el momento. Entonces, analicemos cada uno de estos círculos brevemente. Originalmente se habló de un conflicto árabe-israelí y de hecho árabe-judío, a punto tal que la resolución para la partición de Palestina que adoptó las Naciones Unidas en 1947 hablaba de crear un Estado judío y un Estado árabe. Estas eran específicamente la terminología que usó en aquel momento, que luego devino en un Estado israelí y un Estado palestino, como se habla hoy en día. Entonces, primeramente, si uno piensa en el conflicto árabe-israelí, este es un conflicto que definió las primeras décadas de existencia de Israel, pero que hoy está bastante acotado. Fijémonos en lo siguiente. En 1948, tras el establecimiento del Estado judío, Israel fue atacado por 5 países árabes. En la siguiente gran guerra, que es la de 1967, por 3 países árabes. En la siguiente importante, la de Yom Kippur, en 1973, por 2 países árabes. Y en los años 90, por un solo país árabe. Y desde entonces ya no hubo agresiones árabes contra Israel, no hubo guerras abiertas oficiales como las que tipificaron la génesis del conflicto. De manera que en un sentido este es un círculo que está acotado y que no solo se define por la ausencia de guerra, sino por la existencia de paz. Hoy Israel tiene acuerdos de paz con 6 naciones árabes, con Jordania y con Egipto, que fueron los pioneros en orden inverso, primero Egipto y después Jordania, y luego, recientemente, con la sumatoria de Marruecos, Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, y con la candidatura posible de Arabia Saudita, que está allí en el horizonte, hablándose muy públicamente de la posibilidad. De manera que este es un conflicto que en un sentido se puede considerar acotado. Hay otra área de conflictividad que es la palestino-israelí, que esta sí es todavía persistente y que se define esencialmente a partir del 48 o del 67, dependiendo de cómo uno lo quiera ver esto, definitivamente a partir del 67, donde emerge una identidad palestina separada que va a
abrevar de alguna manera de los refugiados palestinos de la guerra del 48 y que va a estar respaldada además por una internacionalización del terrorismo que promueve la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, desde la década de fines de los 60 en adelante hasta principios de los 90. Esta conflictividad reúne inicialmente un componente de nacionalismo laico, ¿no?, definiendo entre comillas el laicismo en el Medio Oriente, pero luego pasa a estar inyectado por un nacionalismo de corte islamista, religioso fundamentalista, expresado por el Hamas sobre todo, que es un acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámico, que a partir de fines de los años 80 emerge e inyecta este radicalismo religioso a un nacionalismo palestino que hasta la época era de corte más secular. Atraviesa todo el periodo inicial del terrorismo famoso con los atentados emblemáticos en Múnich, en Entebbe, Maalot y en otros lados, y luego va a estar sí sacudido por olas de terrorismo suicida que va a perpetrar el Hamas, sobre todo en los años 90 del proceso de paz inaugurado en Oslo en 1993 y que culmina trágicamente, horrorosamente, sangrientamente con el más reciente atentado, que es una masacre descomunal, épica para la historia del terrorismo palestino y para la historia de Israel, con estas masacres del 7 de octubre del 2023, donde 1.200 israelíes fueron asesinados, un cuarto de millar secuestrado, miles de heridos y demás. Ahora, el otro círculo de análisis, que es el islámico israelí, está conectado con este último porque tiene por liderazgo de ofensiva no al mundo árabe, no al mundo palestino per se, sino a un Estado que no tiene fronteras con Israel, que no pertenece al mundo árabe y que sin embargo está decidido a exterminarlo. Me refiero a la República Islámica de Irán, que está a alrededor de 1.500 kilómetros de distancia y que sin embargo tiene como misión religiosa suprema la destrucción del Estado judío. Y acá es interesante preguntarnos por qué un país que no tiene ni siquiera un conflicto territorial con Israel está en guerra con Israel, porque apadrina a grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano, los hutis en Yemen, milicias iraquíes, el Hamas en Gaza y demás. Bueno, y esto tiene que ver sí con una mirada de un radicalismo religioso serio, absolutamente fanatizado, que interpreta como un mandato divino la destrucción del Estado judío. Y esto convierte, como la génesis misma del Estado, a una cuestión existencial de conflicto, como inicialmente fue definido el conflicto árabe-israelí y el palestino-israelí. Es decir, no tiene que ver con territorios, no tiene que ver con una cuestión netamente política, no tiene que ver con reclamos económicos o de ningún otro tipo, sino con un cuestionamiento a la existencia misma del Estado de Israel. Y esto es muy importante marcarlo porque esto lo erige, digamos, en un conflicto netamente anormal, atípico, separado de la comunalidad de otras disputas políticas que conocemos, en tanto que lo que se cuestiona no es el tamaño del país, sino la existencia del país. Y esto obliga, por supuesto, a unas consideraciones de seguridad para los israelíes que son enteramente diferentes a las que enfrenta cualquier otro pueblo en cualquier otro lugar del mundo que esté en una situación de beligerancia. En resumidas cuentas, entonces, creo que es importante comprender la singularidad de este conflicto que atraviesa estos círculos palestino, árabe e islámico y que nos ayuda a comprender su perdurabilidad, trágicamente, a pesar de la existencia de acuerdos de paz y de una aspiración permanente de Israel por la paz, que la pudo cristalizar con Jordania, con Egipto, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos, y que ansía poder hacerlo con toda la completitud de países que habitan la región.